Vamos a hablar de una de las experiencias más placenteras que puedes darle a una mujer en la cama, los orgasmos múltiples, un orgasmo detrás de otro. La mayoría de hombres trata el sexo como una carrera hacia un único objetivo. Ella llega al orgasmo una vez, te da una palmada en la espalda, crees que ya está todo hecho e incluso te felicitas a ti mismo. O también puede ser que eres tú el que termina y ya ahí se acaba el espectáculo. Pero ¿por qué la mayoría de hombres hace esto? ¿Por qué crees que cuando ya la chica ha tenido un orgasmo ya está todo hecho? Pues porque proyectamos nuestra biología o nuestra sexualidad sobre ella. Nosotros los hombres tenemos un periodo refractario. En el momento en el que terminamos y echamos el veneno, una hormona llamada prolactina se dispara en nuestro organismo y lo que hace es que elimina la excitación y nos entra sueño, por lo que físicamente necesitamos un descanso para volver a continuar. Pero esto es lo que necesitas entender, y es que las mujeres no tienen periodo refractario. Biológicamente, todas las mujeres sexualmente sanas son capaces de tener múltiples orgasmos seguidos sin ningún problema. Pero aquí está el problema. Aquí está la razón por la que la mayoría de hombres no consiguen dárselo a las mujeres. Y es que le das el primer orgasmo, ya sea con la mano, con la lengua, con el nepe, como sea. Pero cuando consigues dárselo, te sientes como un rey. Y pensando que has encontrado el botón mágico o la fórmula mágica, después de que ella haya terminado, sigue haciendo exactamente lo mismo para intentar darle un segundo. ¿Y qué pasa aquí? Que ella se encoge, a lo mejor cierra las piernas o te aparta la mano. En realidad no has hecho nada malo, pero lo que sí has hecho ha sido chocar con su barrera de sensibilidad. Después de un orgasmo, los nervios se vuelven extremadamente sensibles. Es como subir directamente el volumen de 5 a 100. Y entonces tocar el clítoris otra vez de nuevo, ya la chica no lo va a sentir tan bien. Al contrario, sino que lo siente tanto que le molesta o le puede doler. Entonces, ¿significa eso que se acabó ahí el espectáculo? Para nada. En este vídeo te voy a enseñar el secreto para sortear esa barrera de sensibilidad. Voy a enseñarte cómo utilizar esa energía del primer orgasmo para inmediatamente llevarlo hacia otro orgasmo, que ya te adelanto que van a ser distintos tipos. Y de esta forma vamos a crear como una especie de bucle abierto de placer, donde ella va a poder terminar una y otra vez sin que le duela nada en absoluto. Y esto que te voy a enseñar va a ser lo que solo puedo enseñarte en YouTube. Pero en la membresía, que está abierta de nuevo hasta el 6 de mayo, enseño todo este tipo de cosas que hablo en el canal sin ninguna censura y en profundidad. Cómo ser más dominante de una forma segura y calibrada, estimular correctamente clítoris y punto G, cómo conseguir un orgasmo de pezones, cómo hacer un squirt, que entiendas cómo funciona la mente femenina y cómo son las fantasías de las mujeres en la cama. Todo esto de lo que siempre hablo, y además también vas a tener un contacto directo conmigo para preguntarme lo que quieras por privado. Y ahora, siguiendo con el vídeo, para que entiendas por qué funciona esto que te voy a explicar, necesitas comprender los dos principales tipos de orgasmos que tienen las mujeres, que son, en primer lugar, el clitoriano, que es el más común, el que todas pueden tener. Este es el tipo en el que las mujeres se suelen masturbar. El clítoris es un orgasmo que tiene como 8000 terminaciones nerviosas y es pura electricidad. El problema es que una vez descargas esa electricidad, una vez que tienes el primer orgasmo, esas terminaciones nerviosas no se reinician, sino que se quedan cargadas un tiempo, o sea que se vuelven hipersensibles. Y si sigues estimulándole ahí, pues es posible que le hagas daño. Y luego están los orgasmos vaginales, que estos provienen de estimular puntos internos, como el punto G o el punto A, aunque este tipo de orgasmo es un poco más complejo. Y aquí hay un elemento más asombroso todavía, del que muy pocos hombres se aprovechan, y es que la mujer, cuando tiene un primer orgasmo, ya es mucho más fácil que tenga un segundo y un tercero. Su química cerebral cambia, sale de su mente pensante, su mente racional, y entra como en un estado orgásmico. En ese momento la mujer está inundada de oxitocina. Sus músculos están totalmente relajados y ella está totalmente presente. Y esa es la ventana de oro. La mayoría de hombres pierde esta ventana porque se paran. Pero si sabes cómo hacer un pivote, si sabes cómo tomar ese estado relajado y abierto e inmediatamente cambiar a otra estimulación, no vas a estar empezando desde cero. En realidad es como si estuvieras empezando ya desde la línea de meta. Y por eso es mucho más fácil darle los siguientes orgasmos después del primero. Vale, pero ¿cómo ejecutamos esto correctamente? Te voy a dar el plan
paso a paso. Es un protocolo muy sencillo de 3 pasos. Lo primero es que la tienes que llevar a un primer orgasmo. Hazle lo que con ella funciona. Usa la lengua, usa tus dedos, usa la punta de tu nepe, estimúlale las zonas del cuerpo que sabes que a ella le gusta. En la mayoría de veces, la primera vez que ella consiga terminar va a ser con un orgasmo clitoriano. El paso 2 es la regla de no tocar, que aquí es donde el 99% de los hombres lo estropean. En el momento en el que ella termina, en el momento en el que ella deja de tener espasmos en el cuerpo, no vuelvas a tocar el clito. Considera que esa zona está cerrada por obras. Si intentas volver a tocar ahí, vas a chocar con esa barrera de sensibilidad que he mencionado antes. Y por tanto ella se va a encoger, se va a cerrar, te va a quitar la mano. El paso 3 es el pivote interno. En lugar de parar y no hacer nada, lo que vas a hacer es inmediatamente deslizar tus dedos hacia el interior. Así que mientras ella todavía se está reponiendo del primer orgasmo, tú vas a empezar a estimularle por otra parte. ¿Y por qué lo hacemos inmediatamente? Por lo que hemos dicho antes de que está en la ventana de oro. Ella ahora mismo está en un estado orgásmico y eso hay que aprovecharlo. Su suelo pélvico está relajado, sus músculos en general están relajados, los tejidos internos están hinchados, están llenos de sangre, está físicamente preparada para seguir y su mente está completamente presente. Así que para conseguir un segundo orgasmo no hace falta que tengas otros 20 minutos para calentarla de nuevo, simplemente ya está caliente. Al cambiar a la estimulación interna, evitas completamente el clito y conectamos directamente con ese bucle que he dicho antes de placer. Y como ella ya está metida en ese estado orgásmico, si empiezas a estimularle el punto G, esa segunda ola va a crecer mucho más rápido. Ahora, como ya te he dicho antes, o como ya sabrás, tener un orgasmo vaginal es mucho más difícil. Hay un porcentaje minoritario de mujeres que pueden conseguir este orgasmo. Pero lo que sí puede hacer, que yo considero que es más fácil, es que le estimules para conseguir un squirt, ya que este puede venir acompañado de un orgasmo, pero aunque no lo haga, va a ser igualmente muy placentero para ella. Ahora bien, escúchame, porque esto lo puedes hacer perfectamente bien, puedes tener el timing perfecto deslizando los dedos o lo que sea, pero la mayoría de hombres también la siguen cagando en este momento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ya termina el primer orgasmo, tú te desconectas. Ya ves que la chica ha terminado, sus espasmos ya han parado y mentalmente te felicitas a ti mismo. Piensas que lo has conseguido, que se ha corrido y sientes esa sensación de victoria. Y entonces ahí es cuando tu energía cae. A lo mejor dejas de estimularla porque crees que ya no es tan necesario o incluso peor, le preguntas si ha terminado. Eso es como el beso de la muerte. Esto es lo que necesitas entender de su biología para este momento. Cuando ella está en ese estado orgánico del que hablamos, su cerebro ha cambiado de marcha. Está en un estado profundo como si fuera una especie de trance. No está pensando, simplemente está flotando en esa sensación. Si dejas de tocarla o le empiezas a hablar y le haces una pregunta lógica, la vas a sacar de ese trance. Vas a obligar a su cerebro a volver al estado normal, racional, para responderte. Es como si despertara a un sonámbulo y en ese momento en el que su mente pensante se vuelve a encender, ese bucle abierto de placer ya lo cierra. Esa ventana de oro ya se ha cerrado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Necesitas sostener ese espacio. Tienes que mantener esa energía, esa conexión que tenéis, incluso en el silencio que haya después de haber terminado. Para mantenerla en ese espacio y conservar a la chica en ese trance, necesitas 3 cosas. La primera es que se sienta segura contigo. En ese momento, justo después de que ella termine, tampoco te apresures al siguiente movimiento. Tampoco celebres, tampoco mires el teléfono. Simplemente estate ahí con ella y sobre todo relajado. Cuando estás completamente centrado y relajado, ella lo siente y se va a sentir lo suficientemente segura como para seguir flotando, seguir fluyendo y no tener que fingir nada. Lo segundo es que necesitas que ella se sienta vista. Observa su cuerpo, observa su respiración, intenta también sincronizar tu respiración con la suya, aunque con esto no te rayes mucho. Siente el calor que está desprendiendo su cuerpo. Ahí estás manteniendo la conexión. Básicamente le estás diciendo a su cuerpo que estás ahí con ella. Y tercero, necesitas que se sienta estimulada. Aquí es donde aporta el liderazgo. Cuando sientas que su respiración se asienta, que ella está bajando las pulsaciones y está lista para seguir, no le preguntes si está lista para seguir. Te repito que preguntar requiere que ella piense y pensar jode el momento. En lugar de esto,
ten tú la iniciativa y lidera la situación. Con confianza, desliza los dedos por dentro y estimula, o al revés, saca los dedos y estimula. Tú tienes que marcar la dirección. Demuéstrale que tienes la energía y las ganas de llevarla aún más profundo. Cuando ella confía en tu liderazgo, ella no tiene que tomar decisiones. Simplemente se tiene que rendir a la siguiente ola y a lo que venga. Cuando combinas este pivote interno con este espacio, tu energía influye en su estado. Creas una experiencia donde el primer orgasmo no es el final, sino el principio. Así que ahí lo tienes. Tienes que dominar este pivote interno. Provócale el primer orgasmo por fuera y después sigue por dentro. Y así sucesivamente. Pero recuerda que la técnica solamente es la mitad de la batalla. Tu energía y todo lo que hagas antes es la otra mitad. Si tú te desconectas, si ella se desconecta, si haces mal los juegos previos, si la calientas mal, si haces todo eso mal, esto no va a servir de nada. Esto es lo que te puedo ofrecer en YouTube. Pero como ya te he dicho, si quieres profundizar en todo esto y sin censura, si quieres convertirte en ese hombre en el que todas las mujeres fantasean y con el que siempre quieren repetir, te recomiendo que le eches un vistazo a la membresía. Te repito que está abierta solo hasta el 6 de mayo. Tienes el enlace en la descripción.